Consideremos el flujo muy lento de un fluido incompresible alrededor de una esfera sólida, tal como se indica en la siguiente figura. El cálculo de la fuerza total que el fluido ejerce sobre la esfera viene dada por la suma de la fuerza de flotación, la fuerza de forma y la fuerza de fricción. Si tenemos un cuerpo flotando en la superficie de un líquido o sumergido totalmente en el interior del mismo, la fuerza resultante que mantiene a dicho cuerpo en su posición se denomina fuerza de flotación. Todo cuerpo que avanza en un fluido está sometido a la fuerza de resistencia, que dificulta el avance de los cuerpos en los fluidos. Esta fuerza es dependiente de la forma que tiene el cuerpo. La fuerza de fricción es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto, que se opone al movimiento relativo entre ambas superficies o a la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento. El primer término del segundo miembro de la ecuación representa el empuje, y el segundo resulta como consecuencia del movimiento del fluido alrededor de la esfera. Para posteriores consideraciones es conveniente designar estos dos términos, por la fuerza que se ejerce aunque el fluido esté en reposo, y la fuerza que resulta del movimiento del fluido, o sea, la contribución cinética. La fuerza que resulta del movimiento del fluido es la conocida ley de Stokes. Se aplica en el movimiento de partículas coloidales por efecto de un campo eléctrico, en la teoría de sedimentación y en el estudio del movimiento de partículas de aerosoles. Debemos de tener en cuenta que la ley de Stokes es válida para números de Reynolds inferiores aproximadamente a 0.1. Si una esfera inicialmente en reposo se deja caer en un fluido viscoso, adquiere un movimiento acelerado hasta que alcanza una velocidad constante. Cuando se alcanza este estado, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la esfera es igual a cero. La fuerza de gravedad actúa sobre el sólido en dirección de la caída, y el empuje y la fuerza debido al movimiento actúan en sentido contrario, por lo que podemos obtener la siguiente ecuación. Para obtener la viscosidad de un fluido mediante la velocidad de caída en estado estacionario de una esfera en el seno de un fluido, podemos despejar mu de la ecuación anterior. Este resultado es válido solamente cuando el número de Reynolds es menor que aproximadamente 0.1. Nuestro experimento consiste en medir la viscosidad de la miel a distintas temperaturas, con ayuda de la ecuación de la ley de Stokes. Lo que hicimos fue dejar caer un balín en una probeta de 12 centímetros con dicha sustancia a analizar, realizando 3 veces el experimento para cada temperatura tomada, que en nuestro caso fueron 3 distintas. Todo esto lo hicimos tomando en cuenta que el tamaño del balín sea del ancho de la columna de la probeta. De esta manera disminuir los errores en las mediciones, evitando que el balín tome alguna otra trayectoria que no sea en línea recta. Para realizar los cálculos de la viscosidad necesitamos conocer los siguientes valores: el radio de la esfera, que es 0.635 centímetros, la densidad de la esfera, que obtuvimos al dividir la masa entre su volumen y resultó ser 5.262 gramos por centímetro cúbico, la densidad de la miel, que encontramos el valor de 1.41 gramos por centímetro cúbico en la literatura.
Para calcular la velocidad, dividimos la altura de la columna, que fue de 12 centímetros, entre el tiempo promedio de caída de la esfera de cada temperatura. La viscosidad obtenida a 30 grados centígrados fue de 8.319.47 POA, a 50 grados centígrados fue de 2.645.33 POA, y el resultado para 70 grados centígrados fue 1.758.97 POA. Con esto concluimos que el valor de la viscosidad está relacionado con la temperatura. A mayor temperatura, menor. El fenómeno de la difusividad se define como el movimiento de una especie química desde una región de concentración elevada hacia otra de baja concentración. El proceso termina cuando en un determinado volumen la concentración se iguala. Considerando que el desplazamiento por el gradiente de concentración ocurre a través de una u otras sustancias. Una expresión matemática que describe este proceso se le conoce como la primera ley de Fick de la difusión, la cual está expresada para la densidad de flujo molar de difusión. Esta ecuación establece que la especie A se mueve con relación a la mezcla en la dirección decreciente de la fracción molar de A. Esto quiere decir que la especie A se difunde hacia donde hay menos concentración de la especie A, lo cual concuerda con la definición de la difusividad. El coeficiente de difusividad se ve afectado por la temperatura, la presión y la composición en el que se encuentra el sistema. Realizamos un experimento para observar la difusividad de una sustancia en otra a 3 distintas temperaturas. Esto lo hicimos utilizando colorante y colocándolo en agua a 8, 26 y 70 grados centígrados y observamos los resultados para poder concluir con base a lo que dice la literatura. Como se puede observar, a la temperatura a la cual la concentración del colorante se ve más uniforme es a 70 grados centígrados, por lo que se deduce que a mayor temperatura la difusión se lleva a cabo en menor tiempo.